En este episodio de Big Data Sport Mundial nos preguntamos si el cooling break está durmiendo los partidos, además de competir contra nuestra paciencia. Pero antes de ir al tema, les quiero decir que se suscriban al canal, que sigan toda la cobertura del Mundial que está haciendo Casa Taganskaya, porque con esa suscripción, como ya saben, porque se dice en todos los canales, colaboran con nosotros para que crezca nuestra propuesta. Bueno, Matías, te saludo, bienvenido a esta aventura, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, todo bien por acá. Bueno, escuchame una cosita, ¿tenemos algún elemento desde el lado de los datos y las métricas como para asegurar lo que la intuición nos está indicando? Y es que en algunos casos la pausa de hidratación, el cooling break, lo que hacen es dormir un poco el desarrollo del partido. Mira, yo creo que todavía no, al menos no Mm. de manera estadística con base suficiente como para llegar a una conclusión que sea valedera. Son muy pocos partidos por ahora los que tenemos, así que habría que esperar unos 15, 20 partidos por lo menos para hacer una comparativa con otras Copas del Mundo. O hubo algún ejemplo, ¿no? En algún partido que se paró para tomar agua en alguna Copa del Mundo anterior. Pero por ahora es muy temprano como para sacar una conclusión. Tenés partidos como el de Estados Unidos con Paraguay, que el parate en el primer tiempo no modificó nada. Estados Unidos fue una tromba antes, fue una tromba después. Y partidos como el de Qatar-Suiza, que Qatar después de uno de los cooling breaks reacciona y termina empatándolo. Por ahora hay que esperar un poco. Bien. ¿Qué se precisa para tener una muestra que sea más o menos representativa? Necesitaríamos muchos más partidos. En general, el Mm. Mundial no es un torneo amable para las estadísticas porque son pocos partidos, incluso en esta versión de 104. Pero por lo menos tener una base suficiente como para hablar de una tendencia. Digo, pondrían los estadísticos, pondrían un asterisco, ¿no? A la hora de sacar conclusiones, pero por lo menos ir al doble dígito de juegos para poder llegar a una conclusión un poco más profunda que quedarnos con estos números tan volátiles del inicio. Total, sí. De todas maneras, vamos a compartir algunas ideas vinculadas a lo que ya es el enemigo número uno del Mundial, es la gente del fútbol contra el cooling break, ¿no? Me parece que es uno de los temas que de manera unánime vos te das cuenta que gente que piensa distinto con respecto al fútbol, o incluso gente que piensa distinto con respecto a la vida en general, acá no tienen o no tenemos problemas en decir que evidentemente la FIFA ha cometido un error, ¿no? Un error en el sentido de que rompe lo que es la esencia del fútbol como juego, que es un tipo de deporte que se basa en su continuidad permanente, que no tiene cortes, finalmente lo hicieron más allá del formato, si son cuatro tiempos, cuatro cuartos, sino que un deporte que tenía una determinada manera de ser jugado, desde el reglamento ahora es alterado, ¿no? Sí, y casi sin discusión, ¿no? Porque, bueno, el hockey sobre césped tuvo un cambio parecido, pero es algo que se venía madurando. Lo mismo fue cuando se saca el cambio de saque, no sé, en el vóley, se Sí, notaba que hacía lento los partidos. El fútbol te mete los cambios casi de costado, ¿no? Y hay que, de golpe te ves en un juego diferente. Pasó con los 5 cambios de la pandemia que parecía un parche y quedaron. Pasa con la lista de 26 jugadores para los mundiales en lugar de los 23 y quedó. En los últimos años los cambios, a diferencia de lo que fue, no sé, el pase al arquero en los 90 o alguna otra modificación a lo largo del tiempo, eh, no pasan por una discusión general antes o no pareciera. sí. Sí, a veces presentan una modificación, dicen que a Arsène Wenger le pareció bien y así avanzan con lo que es un cambio prácticamente estructural en el juego. De todas maneras, decíamos que tenemos algunos datos que no tienen que ver con las métricas, eso lo vamos a tener en próximos episodios, con las métricas relacionadas a lo que es si impactan o no en el desarrollo del partido, que algún tipo de influencia tendrán, pero lo vamos a revisar desde otro lado, desde el lado de marketing.
Porque hay una idea, a ver, que es sencilla. La FIFA está exprimiendo el negocio del fútbol al máximo posible, ¿no? Pero creo que hay una pequeña, no porque esté mal el análisis, pero hay una pequeña confusión sobre quién hace negocio con el cooling break, que no es directamente la FIFA, sino que lo están haciendo, es una posibilidad de comercialización para los que compran los derechos. Justamente ellos son los que están aprovechando esta ventana que les abrió la FIFA, porque acá hay, me vas a ayudar con una perspectiva que vos a lo mejor tenés más que yo de ver fútbol de otros mercados, ¿no? Como puede ser la CONCACAF, seguir mucho el fútbol mexicano. Nosotros normalmente estamos habituados a nuestro fútbol, en este caso el fútbol argentino, que cuando vemos un partido de la Liga o cualquier otro partido, eliminatorias incluso, vemos que cada tanto aparece un zócalo, aparece un banner de algo, una publicidad que está incorporada a la transmisión. Hasta este mundial la FIFA no permitía eso, como tampoco se permite en los Juegos Olímpicos. Es decir, veníamos de un campeonato de imagen limpia. En el caso del mundial, ¿cuál es la imagen limpia? Que solamente se ven los sponsors, que son los oficiales de los socios de la FIFA. A partir de este mundial lo que cambia es, y quizás muy parecido a lo que es el fútbol mexicano normalmente, empieza a ver como, entre comillas, una pantalla manchada con otras publicidades, ¿no? En otras ligas eso incluso es mucho más invasivo que en la nuestra, ¿no? Sí, sí, en la Liga Mexicana se ven muchas publicidades en las transmisiones. E incluso si vos vas a la cancha, en México tuve la suerte de estar allá en las últimas semanas, la cantidad de oferta dentro del mismo estadio, de vendedores y de cosas, es 10 veces la que vemos en el fútbol argentino, ¿no? Como audiencias mucho más habituadas a convivir con la oferta. Total. La perspectiva más o menos sería esta, en una conversación de gente que maneja el fútbol. Es, eh, mira, los que compran los derechos, cada vez te pago más. La FIFA llegó a pedirle 300 millones de dólares a China por los derechos de este mundial y algún otro. Terminaron pagando 60. No está claro cuántos son los, pero es muchísimo dinero, cuánto paga cada uno de los mercados. Y habrán visto todo el movimiento que hubo en Argentina hasta que de la oferta de D-Sports empezaron a tenerlo ya un montón de operadores y otros canales. Entonces lo que pasaba hasta acá es que la FIFA decía, bueno, vos solamente la publicidad la ponés al principio del partido, en el entretiempo y al final del partido. Pero la invitación es saber qué es lo que pasa con el partido mientras se está desarrollando. Hay una compañía que hace análisis de impacto de las marcas en las transmisiones con herramientas de inteligencia artificial que se llama Q-Sport Global, es de Argentina, y tiene unos números muy interesantes con respecto a lo que fue el partido inaugural, ¿no? Entre México y Sudáfrica. Tenemos que ver cada una de las cosas que aparecen en el partido, cada uno de los elementos que forman parte del partido, como un activo comercial. Estoy hablando de lo más obvio, que son las vallas publicitarias, pero también es un activo comercial el cartel del cambio de jugadores. También es un activo comercial el bar. Cuando van al bar vemos que tiene un sponsor ahí. También es un activo comercial los chicos que acompañan a los jugadores, los que llaman niños escolta. Y entre otros elementos, bueno, el propio árbitro, que también puede en ocasiones ser lo que se llama un asset, ¿no? Un activo comercial que se explota para ese sentido. El sentido común, Matías, que indica que lo más visto de la publicidad de un partido, ¿qué es? La camiseta. No, está mal la respuesta, pero te la tiré así nomás, ¿no? La valla publicitaria. La valla publicitaria. La valla publicitaria. No, fíjate que las camisetas en el Mundial no, porque no es permitido. Vamos a ponernos en contexto de Mundial. Lo que quiero marcar que hizo Q-Sport Global, que es esta empresa que hace las mediciones de cómo impactan las marcas en las transmisiones, es que la pausa de hidratación, como un elemento comercial del partido,
ocupó el quinto lugar con el 2.4% de exposición de las marcas. Obviamente, el lugar número 1 es el de las vallas publicitarias con el 78%. Esto recuerden que fue en el partido de México. El Estadio Azteca también tiene las vallas que están a la altura de las tribunas. Eso se llevó un poquito más del 5%. El árbitro el 4.8%. Los niños escolta el 3.7% de la exhibición comercial. Quiere decir que la pausa de hidratación quedó atrás de los niños escolta. Con lo cual lo que estamos diciendo es que acá el negocio no es que lo hace la FIFA. La FIFA hizo el reglamento para habilitar este negocio para los que compraron derechos. ¿Y no ves ahí algún espacio de crecimiento, algún ajuste que se pueda hacer para que no sea tan abrupto? Digo, pues los canales están yendo a la pausa y se pierde algo que sí vimos en Conmebol Libertadores Sudamericana, que era acercar la cámara y tener ese momento basquetbolístico donde veíamos una charla entrenador-jugadores, que en el fútbol es inédita o se ve muy, muy pocas veces, y estaba bueno tener esa referencia, incluso si me la llenás de sponsors en la transmisión. Me parece que ahí también hay un contenido que sería interesante recuperar y que no estamos viendo en el Mundial. Mira, la reflexión está buenísima porque acá viene lo que creo yo es una de las partes más interesantes. La pausa evidentemente se produce, es algo que está reglamentado. Lo que antes era un elemento de cuidado para la salud de los futbolistas pasó a ser algo institucionalizado con reglamento y encima patrocinado, ¿sí? Pero irse del partido o quedarse en el partido es opcional de quien está haciendo la transmisión. Entonces, tenemos en algunos casos canales de televisión que van directamente a una mini tanda de 3 minutos o vuelven un poquito antes. Algunos que se han pasado de ese tiempo, como pasó con la cadena Fox One en Estados Unidos, que se pasó del tiempo y tuvieron que esperar a que vuelvan de la tanda para recomenzar el partido. Y después tenemos los casos que ya los fanáticos en las redes sociales lo tomaron como emblemáticos, como una bandera reivindicatoria, que fue lo que hicieron Telemundo y la BBC, que la BBC lo había anunciado, que no tiene más remedio que mantener la pausa por hidratación, pero que no van a comerciales, se quedan con la transmisión. Que me parece a mí, perdido por perdido, eso ya es lo más lógico, ¿no? Probablemente para más adelante se pueda ir a algún tipo de comercial que no que invada el momento, pero que no sea invasivo de la transmisión, que permita escuchar a las charlas de los entrenadores y que al mismo tiempo respeten cierta continuidad del juego, ¿no? Sí, yo creo que lo que más molesta al futbolero es esto que se instala con una justificación que no tiene sentido, ¿no? Sobre todo porque lo vimos primero en Sudamérica, que hace frío y no hay necesidad de hidratarse. Bueno, ya había pasado también, ¿no? En el Mundial de Clubes que aparecían múltiples cortes de este tipo. Sí. Y creo que el problema es ese, como instalaron una cosa con una justificación que no da lugar. Quizás si se hubiera instalado advirtiendo, no sé, pausa, o ese primer minuto que es obligado en la NBA si no se pidió. Digo, ir derecho a lo que buscaba FIFA, la recepción por ahí hubiese sido otra, ¿no? Sí, lo que creo que también pasa es que comparado con el Mundial de Clubes, que fue como una especie de tubo de ensayo, yo creo que fue el Mundial de Clubes. Conmebol inmediatamente hizo seguidismo para empezar a acostumbrar, haciéndolo en la Copa Libertadores y en Sudamericana, estás acostumbrando a lo que iba a pasar en el Mundial, al público de Brasil, de la Argentina, al público de Ecuador, de Colombia, de Paraguay y de Uruguay, que son todos países que mueven la aguja en un Mundial. Entonces ya eso se iba instalando. Pero lo que todavía no vimos en el Mundial, que supongo yo en cualquier momento va a pasar, por lo menos no pasó hasta el momento en que tenemos esta conversación, es que comparado con el Mundial de Clubes, ahí sí las temperaturas eran insoportables. Ujú. Estaba más avanzado julio cuando empezó creo, si mal no recuerdo. Y después hubo esos partidos alterados por tormentas Bueno, sí. eléctricas, todas cuestiones que están contempladas dentro de lo que va a pasar.
y que en algún punto van a justificar la, la pausa por hidratación. Pero lo que yo creo, como para ya ponerle un monio al tema, es que en lo que se está en contra es primero en la idea de detener el juego y todo lo que implica para un deporte como el fútbol, todo lo que lo puedes alterar, y después un nivel de hipercomercialización que parece irse de las manos, ¿no? Pero bueno, eh, obviamente cada uno tiene su opinión, pero me parece que estamos todos en sintonía. De todas maneras, Matías, está bueno a partir de lo que implica la detención del juego con la pausa de hidratación, revisar qué puede estar pasando con otras interrupciones que tiene el Mundial. ¿Qué estás viendo con eso? Bueno, la FIFA, como sabemos, cambió varias reglas con esto de agilizar el tiempo efectivo de juego. Lejos de esa primera idea que se nos viene a todos, la de parar el reloj, que varias veces lo hemos comentado, lo que haría serían partidos muy largos, sobre todo los Sí. partidos más trabados. Llevarían horas y horas hasta llegar a esos 60 minutos netos de los que siempre se habla. La FIFA evidentemente coincide con este diagnóstico porque lo que eligió es agilizar los eventos recurrentes y penalizar los laterales que no se hacen rápido, los saques de arcos que no se hacen rápido, las sustituciones que se pierde tiempo. Bueno, en este arranque tenemos algunos partidos jugados recién. Los números de tiempo efectivo están dentro de lo esperable, están alrededor de los 53, 54 minutos de tiempo neto, que es un tiempo más o menos parecido al de las top 5 europeas, un poquito por debajo, pero insisto, son muy pocos partidos. El que más se jugó en lo que va del Mundial es Marruecos-Brasil, que estuvo cerca de los 60 minutos, pero ahí se adicionó un poco más. Creo que también querían ajustar por ese lado, ¿te acuerdas de esas adiciones de 15 minutos? Sí. Ni hablar lo que vimos en los Juegos Olímpicos, ese partido extraño de Argentina que se adicionaron un montón de tiempo, se suspendió y se terminó volviendo a jugar. Creo que es más ordenado que se focalice en no perder tiempo y no tener que adicionar tantos minutos extra. Por ahora no vemos grandes cambios, sí se está teniendo un buen promedio. Insisto, no necesariamente ese promedio llevado por una adición extrema. Es cierto también que son los primeros partidos donde los equipos no hacen tanto tiempo como puede pasar en la fecha 3 de la fase de grupos o en los partidos de eliminación. Sí, además está bueno ir planteando estas situaciones que seguramente las volveremos a conversar en otros podcasts, porque el Mundial está recién empezando, todavía no estamos en la parte, faltan debutar un montón de equipos, donde el factor tiempo puede definir que uno siga en el Mundial y el otro se vaya, ¿no? Lo que se consiga cuando el reloj comienza a ahorcar. Por eso me parece que tampoco hay por ahora digamos, tanto foco en eso. Por lo que vimos, por lo menos hasta el momento que tenemos esta charla, eh, los partidos están en su normalidad. Pero, Y sí, perdón, pero ahí tenés otro problema de FIFA, ¿no? mm, Otra vez cambia la regla, como la pausa de hidratación, y ¿cuándo la aplica? En el torneo más importante el cambio de regla. ¿Te acordás que antes se probaba en el sí. sub-17, en el sub-20, se revisaba, se discutía, por ahí nunca llegaba al torneo principal? Y hoy lo tenés, digo, estas cuestiones relativas quizás se probaron en otras competencias y no lo sé, pero por lo menos no fue tan notorio o tan avisado que se estaba trabajando en esta línea. Es en el Mundial, vamos a cambiar, vamos a penalizar. Estuvo esto de los 8 segundos en el Brasileirao, ¿no? El córner si el arquero demoraba. Pero estas reglas de las faltas y de los cambios y la pausa de hidratación de golpe aparecen y ya se van a imponer para el resto de los torneos. Bueno, ahí hay un tema que también me parece interesante para conversar, que es de las penalidades por demora. Hay dos que directamente implican el cambio de posesión de la pelota, ¿no? Sí. A ver, siempre un lateral más hecho implica que ese saque de banda pasa para el equipo contrario. Pero era después de una acción. Acá no se va a esperar una acción vimos jugar un lateral muy rápido en el partido de Brasil. Si se produce un momento de confusión
y algún jugador demora más de esos 5 segundos cuando ya está en posición para el lateral y significa una reposición para el otro equipo, puede agarrar al equipo que originalmente tenía ese lateral mal parado y es un desastre, ¿eh? Tal cual, lo mismo que los cambios en cuándo puede intervenir el VAR, ¿no? Son muchas cosas para Mm. meterlas directamente en el torneo más relevante de todos. No sé cuánto tiempo tuvieron los jugadores o cuánta información tuvieron para adaptarse a estas nuevas reglas. Sí, creo que estamos ante un mundial donde por etapas nos vamos a ir sorprendiendo con cosas. Eh, ¿Qué, más o menos hay un montón de temas que queremos conversar, no sé si vamos a poder conversarlos todos hoy, pero eh, ya que estamos con la fase de grupos, ¿cuál, cuál te parece que es el grupo más difícil a partir de lo que pudiste hacer en materia de análisis de datos? ¿Y cómo me lo justificarías? Bueno, como sabes, uno de los datos que más se busca en este momento por cómo juegan ciertos actores que no podemos nombrar porque YouTube nos baja el video. eh, lo que más se busca es saber quién va a ganar, ¿no? Quién tiene más chance de ganar y quién va a ser el campeón. Hay muchas empresas y muchos investigadores haciendo modelos predictivos. Mm. El modelo predictivo de Opta da que el favorito es España con alrededor del 16-17% de chances de ganar. Argentina aparece cuarto en ese modelo predictivo. Pero hay otro muy interesante que hizo Nate Silver, eh, que se llama Pelé, Predictive Elo and Lineups Equilibria, algo así. Y también está lo que hizo la gente de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, que lo hace todos los mundiales, que da bastante diferente a los modelos que estamos viendo de los proveedores. Todos trabajan de una manera relativamente parecida. Hay un elo atrás, como el puntaje del ajedrez, histórico, calculando los cruces de las selecciones. A eso se le suman diferentes variables. En el caso de Opta se toman como referencia las cuotas de las casas de apuestas. En el caso de Nate Silver toma el transfer market para ver los valores de los equipos. Ajusta también por localía y por otra serie de variables. Es de los que vi el más complejo. Pero bueno, todos. Déjame poner una pequeña introducción que Nate Silver fue de los primeros, más allá de que tiene mucha experiencia en análisis de datos y predicciones en el deporte norteamericano y en la NBA, pero fue el primero que introdujo la cultura de los datos con pronósticos de una manera a gran escala en Brasil 2014, ¿no? Sin ser alguien del fútbol. Ahora lo está particularmente entusiasmado después del triunfo de Estados Unidos con Paraguay y había dejado un poco de lado esta participación directa y lo retomó con este indicador que le da mejor a la Argentina, por ejemplo, que los de Opta u otros predictivos que vi por ahí. Pero a lo que voy es, no solo sirven estos modelos para predecir, sino que el ejercicio que hicimos fue tratar de utilizar esos datos que parten desde rankings de equipos, digamos, basados en este elo, sea cual sea la construcción que tengan, basados en los rankings de selecciones, tratamos de ver cuál es el equipo, cuál es el grupo más complicado. Para eso lo que hacemos es reprocesar los datos y utilizar un índice que se usa mucho en economía, que es el índice Gini, que es para ver la desigualdad en la economía de un país, ¿no? Va de 0 a 1. En 0 es todo igual, en 1 la desigualdad es más alta. Y haciendo este ejercicio, el grupo de la muerte sería el grupo D, ¿no? Esto, Mm. digamos, antes de que empezara el partido. Ahora ya con algunos resultados puede sonar raro, pero por lo menos antes de que comenzara la Copa del Mundo, el grupo D era el más parejo o el menos desigual, ¿no? En términos de Gini. Así que ese sería el grupo de la muerte en base a los datos. Otro grupo que está también bastante parejo es el grupo A. Mm. ¿Sí? El grupo A también sería el otro grupo de la muerte del Mundial. El grupo A es el grupo de México. Después de haber visto a Sudáfrica, pareciera que no, pero
a priori aparecían como los dos grupos menos desiguales al menos. Totalmente, totalmente. Bueno, de todas maneras, son predicciones que una vez que la pelota empieza a rodar, se juegan los partidos, empiezan a ser muy, muy dinámicas. La gran pregunta que se hace todo el mundo es por qué España está apareciendo como a la cabeza de tantos pronósticos. Bueno, por esto de cómo están armados, ¿no? Mm, Los Elo terminan siempre favoreciendo al equipo que se cruza más con rivales de fuste. Y a España le ha ido muy bien ante selecciones top. Argentina prácticamente no jugó en estos 4 años contra selecciones europeas e incluso de otras regiones de primer nivel, solo contra selecciones Comebol y estas otros equipos que participaron de los amistosos, que son muy bajos, sea ranking FIFA, sea ranking Opta, el ranking que ustedes quieran. Entonces eso termina penalizando a Argentina y ponderando a selecciones como España y como Francia. Si Argentina, para que quede bien claro, si Argentina hubiese perdido con alguna de estas, con Puerto Rico, con Mauritania, con alguna de esas selecciones, aparecería mucho más abajo en estos rankings, porque justamente lo que hacen es penalizar cuando te va mal ante un rival débil y ponderarte cuando te va bien ante un rival fuerte. Recordemos también que son modelos de probabilidad, que no están diciendo que va a salir campeón claro. tal equipo, sino que tiene más chances de salir campeón la selección de España y de Francia respecto a otras, pero no es el pulpo pol que dice este sí, este no, sino que contempla el mismo modelo de que puede pasar porcentualmente, pueden tener chances otros equipos. Claro. Son probabilidades, eso a veces es muy difícil de entender eso, o no hay voluntad de entenderlo, pero para dar un ejemplo, me acuerdo hace algunos años cuando todavía estaba en actividad, en una final del Abierto de Australia estaba jugando Rafa Nadal contra Medvedev. Medvedev le estaba ganando por todo lado, estaba 2 sets arriba, 40-0, y de repente aparece una un pronóstico de la inteligencia artificial que decía que Nadal tenía apenas el 4% de chances de ganar esa final. Finalmente la ganó y todo el mundo decía, la inteligencia artificial se equivocó. No, en realidad no se equivocó. Era muy real que en ese momento del partido Rafa Nadal tenía el 4%, pero acá está el elemento principal. Era Rafa Nadal. Y no es cualquiera un jugador que desde un 4% de probabilidades puede dar vuelta al partido y ganarlo, ¿no? Con lo cual, la predicción no estaba errada. La predicción era correcta, lo que sí, como cualquier predicción, no era definitiva. Pasó lo mismo en el partido de Suiza-Qatar, 96% de chances tenía Suiza sobre el cierre, estos modelos se van actualizando durante el partido, de llevarse los 3 puntos y terminó empatándolo Qatar. Eh, insisto, es como vos decís, y eso abre un tema que podemos discutir otro día, que es los datos no es resultadismo, ¿no? Cómo escindir los datos o para qué sirven los datos, y contrariamente a lo que mucha gente piensa, es ir mucho más allá de los resultados a partir de los datos, ¿no? Contrariamente a esa idea popular de que los que usan datos solo están buscando ganar de cualquier manera, no, al contrario, pueden ser una fuente para desarrollar eh, políticas, desarrollar investigaciones, desarrollar ideas, más allá de un resultado que tiene la volatilidad y el azar que puede tener el empate de Qatar con Suiza. Bueno, lo dijo Matías Conde, que es Opta Analyst Senior de la principal compañía de datos de fútbol del mundo. Bueno, Matías, nos encontramos en otro momento, dale. Ahí nos vemos. Gracias a todos por haber estado. Sigan con Big Data Sports Mundial. Seguimos conversando de lo que pasa en la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá desde las perspectivas de los datos. Hasta el próximo episodio. Chau.